Hola, muy buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida a todos los que se unen con nosotros en esta que será una interesante charla, un buen análisis, se lo recomiendo. Como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a todo nuestro auditorio que como cada semana pues, nos acompaña para analizar los temas de la agenda pública, los temas que nos interesan como sociedad, como habitantes de este estado, de este país. Y pues bueno, tenemos un tema importante en la agenda de Veracruz, el tema pues de cómo se están estableciendo las condiciones para ir a las próximas elecciones y particularmente cuál es el papel que están jugando los integrantes y las organizaciones de la sociedad civil. Nos acompañan esta noche Raúl Arias Lovillo, a quien conocemos muy bien aquí en Veracruz, exrector de la Universidad Veracruzana, académico, economista y últimamente activista político de la sociedad civil. Raúl, muy buenas noches, bienvenido a La Clave. Muchísimas gracias, es un gusto volver a estar en La Clave. Agradezco este espacio a nombre del Consejo Cívico Ciudadano de Veracruz. Gracias, Mónica, gracias, Aurelio, y a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, también está con nosotros, en un momento se integra, ¿verdad, Aurelio? Martín Quitano, que es parte también del Consejo Cívico Ciudadano, que está teniendo algunos problemas técnicos, pero esperamos en unos minutos que ya esté con nosotros. Ya está aquí, pero no lo vemos y no lo escuchamos. Y ha tenido sobre todo problemas para establecer la conexión del audio, ¿no? Entonces, pues esperemos que se pueda solucionar pronto ese tema. Pero pues por lo pronto empezamos contigo, Raúl. Sí. Pues, ¿qué está pasando en Veracruz? Hace unos cuantos meses, pues se dio una gran efervescencia ciudadana, primero a partir de esta convocatoria para la defensa del INE, para la defensa de los organismos electorales y su autonomía. Después, esa efervescencia, digamos, que se trasladó un poco hacia la definición de el proceso interno para la candidatura opositora, y ahorita como que está todo parado, como que medio en el limbo. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuál es la situación pues, de ese movimiento que se armó a partir de ciertas características y a partir de una causa en particular, pero que ahorita pues está como que en un impasse, o al menos eso pareciera? Desde mi perspectiva es un proceso natural. Siempre en cualquier movimiento social hay una ascendencia, luego baja, sobre todo porque hay que atender que los miembros de la sociedad civil no estamos al 100% en la actividad política todo nuestro tiempo. Pues la mayoría trabajamos, hacemos actividades, ya sea en casa, fuera de casa, en un contrato laboral, en fin, hay mucha actividad, digamos, no política. Hay que recordar que, por otra parte, no es un fenómeno propiamente de Veracruz, está ocurriendo también a nivel nacional, incluso se ha cuestionado mucho si acaso la candidata Xóchitl Gálvez viene hacia atrás, lo cual es completamente falso. Yo creo que, insisto, es un proceso natural que vamos a ir poco a poco nuevamente tomando el ascenso de nuestra actividad política, y a eso al menos es a lo que aspiramos dentro del Consejo Cívico Ciudadano. Para allá iba mi pregunta ahorita, Raúl, y bueno, se integrará Martín, esperemos en unos minutos, pero háblanos un poquito del Consejo Cívico Ciudadano. Creo que es importante que la parte de la sociedad civil que no está enterada de estas agrupaciones tengan un poquito más de información. Con todo gusto. Pues miren, como sabemos, no hay propiamente desde hace años una
asociación que integre los esfuerzos, las demandas y las preocupaciones de la sociedad civil. Por ello, me parece que el mérito del Consejo Cívico Ciudadano de Veracruz es, una vez concluido el proceso en la Ciudad de México, que llevó a la constitución del Frente Amplio por México y que tuvo un proceso bastante exitoso hasta que nuestra candidata Xóchitl Gálvez asumiera ya la candidatura como coordinadora de ese frente. Bueno, en Veracruz empezamos a integrar las distintas asociaciones de la sociedad civil que están, digamos, dispersas en todo el estado de Veracruz. Y entonces esa integración se asume como un consejo de organizaciones civiles que representan a su vez decenas, cientos de ciudadanas y ciudadanos, de tal manera que el consejo viene a ser una asociación de asociaciones. Es lo que podríamos sintetizarlo para que nuestro auditorio pueda entender quiénes somos. Y en ese sentido, ¿como cuántos son? ¿Como cuántas personas están participando de la sociedad civil en esta unión de organizaciones? O como cuántas organizaciones podemos pensar que están participando para poder considerar que tienen la representatividad, pues para pedirle a los partidos, como le han estado pidiendo, que ya haya una definición, y a lo cual, al menos hasta ahora, no hemos visto una respuesta clara de los partidos, como que los partidos se están haciendo como que no oyen, como que, a ver, espérame tantito, que como que no les surge avanzar, mientras que pues del lado de enfrente ellos van derecho y no se quitan, ¿no? Bien, empecemos primero por decir que el Consejo Cívico Ciudadano integra a un poco más de 60 organizaciones civiles. Y cada asociación civil pues tiene un número de miembros que yo desconozco, yo no tengo el número, pero da una idea de que si su distribución en todo el estado de Veracruz, tenemos una representatividad de la sociedad civil en todo el estado de Veracruz. Por otra parte, quiero decir que esta asociación de asociaciones se ha propuesto impulsar la construcción de un frente amplio por Veracruz. Yo diría que pese a que aún no se formaliza, en la primera reunión donde asisten representaciones de los partidos Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática, sus representantes coincidieron con el Consejo Cívico Ciudadano en la urgente necesidad de construir este Frente Amplio por Veracruz. Me parece que eso es una primera señal positiva de cara justamente al futuro proceso electoral. Y lo valoro positivamente porque, bueno, hay que considerar siempre las enormes dificultades que se tienen para integrar decisiones de los partidos políticos con la sociedad civil. La primera buena noticia es que asisten estos partidos a la primera convocatoria que hace el Consejo y la primera reacción desde mi punto de vista es muy positiva. Ahora bien, estoy convencido que esta decisión y que nos las hace saber las representaciones de los partidos políticos es el resultado de valorar también algo muy positivo. Nosotros no nos cansamos de estar destacando y señalando. Ningún partido por sí solo puede ganar, de la oposición, puede ganar la elección del próximo año. Esto es una realidad. Por ello mismo, si queremos terminar con la gravísima situación que vivimos en Veracruz, y por ahí debimos de haber empezado, es decir, ¿qué es lo que anima a la sociedad civil como para generar
una organización inédita hasta ahora, que es justamente esta convicción de que los partidos políticos por separado no pueden ganar una elección. Pero al mismo tiempo tenemos que aceptar que una candidata o un candidato de la sociedad civil, por separado, sin los partidos, tampoco podríamos ganar una elección. ¿Cuál es el camino correcto que hay que tomar? Pues indudablemente integrar los esfuerzos de todos los partidos políticos y sumarnos todos con la representación de la sociedad civil, que es el Consejo Cívico Ciudadano, para impulsar la nominación de una sola candidatura. Si se entiende esto, entonces el camino no es fácil, pero insisto, hay ya señales muy positivas de que esto es posible. El PRI y el PRD manifestaron claramente su disposición ya para formalizar la construcción del Frente Amplio por Veracruz. El PAN no dijo no, dijo tenemos que esperar porque hasta el día 14 de octubre el Consejo va a dar, digamos, carta para seguir en el proceso de construcción del Frente Amplio por Veracruz. Nosotros somos respetuosos desde el Consejo Cívico Ciudadano de todos los procedimientos internos de cada partido. Por ello mismo, si ustedes leyeron, y seguramente sí, con detenimiento nuestro comunicado que hacemos a la sociedad veracruzana, ahí lo destacamos claramente. Termino, si es que ya Martín puede intervenir, termino diciendo lo siguiente. Desde el Foro Cívico Ciudadano no tenemos ninguna intención de sustituir a los partidos políticos. Nosotros lo único que queremos es integrar los esfuerzos absolutamente de todos para que podamos, entre partidos políticos y sociedad civil, impulsar una gran campaña para hacer ver que no hay un horizonte predeterminado. El futuro no está definido. El futuro lo podemos construir la ciudadanía y los partidos políticos para, insisto, terminar con esta gravísima situación en la que se encuentra Veracruz. Martín, bienvenido finalmente. Después de los problemas técnicos, ya sabemos que la tecnología luego no tiene palabra de honor, pero qué bueno que ya estés por aquí. Así es, Aurelio. Muchas gracias a ti, a Mónica, por la invitación al Consejo Cívico y obviamente atento a los comentarios que ustedes nos quieran plantear para tratar de ir ajustando algunas opiniones, aportando algunas ideas respecto de qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos mirando la compleja situación en Veracruz y obviamente a nivel nacional de respecto a cómo vamos a ir sorteando el próximo proceso 2024. Martín, pues sin duda lo último que decía Raúl Arias es muy importante en el sentido de, pues pareciera concatenar los esfuerzos. Ahorita la demanda de la sociedad civil, esta unión tan importante que se ha venido dando en los últimos tiempos, que creo que no se debe desaprovechar, pero también tiene que haber la disposición de los partidos políticos. Y bien decía hace unos momentos Aurelio, pues como que dicen que sí y otros como que no acaban de confirmar digamos, pues esta alianza, ¿no? De la intención de un frente de partidos junto con la sociedad civil en Veracruz. En ese sentido sería mi primer pregunta. Sí, mira, Mónica, hemos entendido muchos, no solamente los integrantes del Consejo Cívico Ciudadano en Veracruz, que es difícil los momentos que se viven. Y cuando digo esto, no solamente por un diagnóstico general de la situación en la que nos encontramos como país y como entidad, sino es difícil en función de la complejidad social de actores que no entendemos a veces, o no entendemos para hacerlo, incluyéndonos nosotros, que vivimos un estado de emergencia nacional y de emergencia estatal. No es una frase mía, la reivindica mucho el senador Álvarez y Casa, pero que acudo a ella para orientar una serie de complejas situaciones en las cuales tenemos que ir aportando con muchísima voluntad política a los actores que queremos involucrarnos en una discusión
que tiene que mirarse desde el punto de vista democrático, civilizado, que garantice los aportes de los distintos actores políticos y ciudadanos para la conformación, en el caso del Consejo Cívico, de un frente opositor a lo que consideramos un proceso y una condición peligrosa, con altísimos niveles de desestabilización en términos de la vida cotidiana, con problemas económicos, con problemas que trascienden a las cuestiones de lo que hasta hace poco conocíamos en términos de la inseguridad y la violencia, y muchos más elementos. Y entendiendo esto, lo que asumimos es que a muchas personas o a muchos entes o grupos políticos les cuesta trabajo asumir que hay que mostrar mucha generosidad de cara a la situación que estamos padeciendo. Lo resumo en esto. Los partidos políticos tienen sus propios procesos de definiciones internas que no necesariamente acuden, como queremos acudir algunos ciudadanos, en función de esta generosidad que implica la emergencia nacional y estatal, y que miramos o miran algunos grupos dentro de los partidos e incluso fuera, que se tiene que poner por delante los intereses tal vez facciosos o intereses determinados que no garantizan bajo ninguna circunstancia la posibilidad de construir un gran frente como el que se requiere de cara a la gran maquinaria que se tiene en el poder en este momento. Escuchaba al principio cuando llegué una parte de la intervención de Raúl respecto de que en este momento hemos encontrado, al menos en la primera reunión que tuvimos formal como Consejo Cívico con las direcciones de los partidos, voluntad expresa para caminar en la construcción de este Frente Amplio por Veracruz. Esto no significa que no haya elementos que puedan querer contener o no este proceso. Allí están o allí podrán estar, pero lo que no puede hacer es detenernos en la posibilidad de la búsqueda real, de encontrar las coincidencias y que en estas coincidencias podamos forjar realmente las columnas para lanzar un gran proyecto en la entidad veracruzana. En ese sentido, y les pregunto yo a ambos, el tiempo está corriendo. Aunque los tiempos legales pues todavía no llegan, y eso es lo que ahorita se están escudando los partidos de oposición aquí en Veracruz, pues la maquinaria oficial, esa ya está andando y están dando con todo, están sin ningún pudor lanzando el mensaje de que va a ser una elección de Estado como nunca se ha visto en México. Porque incluso, hablando nada más del tema de Veracruz, todos los aspirantes del oficialismo, salvo uno que tuvo mediana decencia de renunciar a su cargo, todos los demás están haciendo proselitismo junto con sus cargos. La secretaria de Energía sigue siendo secretaria de Energía, el secretario de Gobierno sigue siendo secretario de Gobierno, el diputado federal sigue siendo diputado federal, el secretario de Educación sigue siendo secretario de Educación. Están dobleteando, obviamente sus cargos, sus obligaciones, responsabilidades las tienen ahí tiradas, salvo para tomar algo de ahí para apoyar su aspiración, pero es evidente que estamos viendo a una maquinaria gubernamental operando, manteniendo una presencia en medios, diciendo aquí ya estamos nosotros y de aquí va a salir. Mientras que del lado de la oposición, pues sí, hay varias figuras que dicen yo quiero, pero no tienen manera de entrar a ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque las dirigencias de los partidos se mantienen como si no pasara nada, como si del otro lado se estuviera respetando los tiempos legales. Y porque incluso varios de esos aspirantes opositores le dieron la razón al Consejo Cívico Ciudadano de Veracruz de que pues ya era necesario avanzar y no se ha avanzado. ¿Qué opinan de ello? No sé. Gracias, Martín. Te saludo con afecto de siempre. Qué bueno que destacas justamente lo que vamos a enfrentar en la elección del próximo año. Una elección de Estado donde se ha puesto en marcha toda la maquinaria gubernamental,
lo que tú dices es completamente evidente, que de manera cínica hay utilización de recursos públicos y que se está absolutamente con todo preparando el terreno de la próxima elección al estilo del viejo régimen, pero que ahora me parece es una versión completamente renovada, porque se utilizaron todos los programas sociales, están orientados precisamente en esa perspectiva, y hay visita casa por casa para reivindicar justamente la propuesta de Morena, que es solamente la repetición de lo que ha venido sucediendo. Y es ahí donde nosotros, desde mi punto de vista, tenemos que centrarnos. Primero, solo la sociedad civil, en unidad con los partidos políticos, vamos a ser capaces de enfrentar esa elección de Estado y, como dice el dicho, vamos paso por paso. No podemos correr sin antes no caminamos, y caminar significa en ese sentido construir primero que nada el frente. Teniendo el frente, eso le va a otorgar una gran legitimidad a la candidatura que resulte precisamente de esta integración de voluntades partidistas y de la sociedad civil. Integrado el Frente Amplio por Veracruz, vamos a pasar al tema de definir cuál es el método a través del cual vamos a elegir esa candidatura. En tercer lugar, que es un paso también muy importante, tenemos que definir un plan de trabajo, de cómo vamos a desplegar los esfuerzos de la sociedad civil y ese, digamos, parón que se está viendo en la sociedad civil después de haber manifestado, fuimos de los estados donde hubo una mayor movilización de la sociedad civil, obviamente después de la Ciudad de México, pero yo me refiero porque hubo en distintas ciudades medias de Veracruz una protesta, una organización para enfrentar justamente la defensa del INE. Entonces, nosotros aspiramos que en esa tercera etapa un adecuado programa de trabajo nos pueda llevar precisamente a un trabajo que permita enfrentar con éxito lo que está haciendo Morena ya en este momento. Si me permiten, Mónica, Aurelio, yo quisiera abonar a lo que acaba de comentar Raúl, unos elementos. Creo que debe de quedar claro que desde el Consejo Cívico Ciudadano miramos, como lo comentaste tú, Aurelio, que los tiempos avanzan y hay un momento en el cual pareciera que hay una oposición de los partidos y esta oposición de la sociedad civil que salió a las calles hace algunos meses y que mostró una serie de elementos de reivindicación inéditos, lo podemos decir así, que tomó calles que tradicionalmente ya estaban ocupadas solamente por un movimiento político, pues esto ha significado también encontrarnos con una serie de condiciones que han reforzado la idea de que en función de nuestra participación directa como ciudadanía, algunos actores, podremos avanzar en que se mejoren las posibilidades de que se haga de mejor manera la posibilidad de la construcción de la oposición. Obviamente está claro que los tiempos urgen, pero es necesario que también quede claro que la posibilidad de avanzar en las mejores condiciones para la construcción de este frente opositor implica los acuerdos fundamentales de coincidencia. Si estos no se abonan, si estos no se construyen y se trabajan, implicaría no salir con la fortaleza que se requiere para el 2024. Ya Raúl planteó una serie de elementos que son necesarios de contener en las reivindicaciones que tenemos por delante. Y yo agregaría una sola más. La exigencia que plantea el Consejo Cívico de la construcción de una mesa permanente de diálogo donde se establezca también una agenda política en función de un proyecto de coalición, que vaya estableciendo también lo que sería la plataforma electoral de cara al 2024.
Si nosotros vamos abonando a esto, lo que se podría llamar tiempo perdido en función de la no identificación ya de una propuesta concreta de método y de definición de candidatura o de propuesta de coordinación del Frente Amplio en Veracruz, no sería tiempo perdido, sería un elemento más que aglutinaría las mejores condiciones para que nosotros, junto con los partidos, saliéramos al frente a dar la cara en Veracruz. Miren, ahí va ahora sí que el análisis no tan bonito, el panorama que no quisiéramos ver, pero que es así. Veracruz es uno de los estados, digamos, que pueden calificarse como las joyas de la corona electoral en México. Estamos acá nosotros los medios de comunicación, la sociedad civil, los consejos que se están formando, en un estado donde pues van a hacer de todo, es una elección de estado, pero Veracruz en especial es una entidad que va a estar muy peleada, donde se va, creo yo, a desarrollar un verdadero cochinero con tal de no soltarlo, de que el partido en el poder no lo suelte, y ya lo sabemos. Viene alguien muy poderoso por parte de ellos y la sociedad civil que se está organizando, bueno, pues hay que tener clara esta situación, ¿no? Hay que tener, hablaste, Martín, de una mesa de diálogo. Tendríamos que estar todos conscientes de lo que va a pasar con el estado de Veracruz, donde las negociaciones abajo de la mesa pueden llegar a quebrar incluso una alianza partidista. Esto se los digo porque pareciera que la sociedad civil pues ya está organizada, ustedes desde un consejo muy importante, pero ¿qué pasaría si se fracciona la alianza partidista? Porque hay que ser realistas. Solamente puede ir de candidata o candidato a alguien con un partido político. Inicio contigo, Raúl. Qué bueno que se subraya esto, porque no queremos pasar por ingenuos tampoco. Me parece que Martín lo ha subrayado muy bien. No por correr sin saber dónde dirigirnos vamos a aumentar la velocidad. Más vale dar pasos seguros, pero sabiendo qué es lo que queremos. Y lo que queremos es lo que estamos comentando acá. Y lo último me parece muy relevante. Si bien es cierto que Veracruz ocupa el cuarto lugar por la importancia de su padrón electoral, y en ese sentido será un espacio muy disputado para el próximo año, también es cierto que hay que destacarlo, es de los estados donde tiene los peores resultados el partido en el poder. La gente en Veracruz tiene miedo, tiene temor, porque es uno de los estados más violentos e inseguros. No hay oportunidades de empleo suficientes. La pobreza y la marginación social han aumentado. Hay un creciente deterioro de toda la infraestructura. Y por si fuera poco, hay un atentado contra las propias instituciones. Y no se diga la constante falta de respeto a todas las leyes. Bueno, la gente de Veracruz sabe eso, y es justamente lo que el Consejo Cívico Ciudadano retoma para impulsar esa mesa de diálogo político, pero también impulsar un gobierno de coalición donde decimos basta de mediocridad, basta de improvisaciones en un gobierno estatal. Queremos que el futuro de Veracruz, en principio, seamos todos veracruzanos. Queremos que haya gente capaz, nada de 90-10, 100% capaz y 100% honesta. Existen mujeres y hombres en Veracruz que tienen ese perfil. Entonces, formar un gobierno de coalición va a significar no solamente un acuerdo político entre las distintas fuerzas
que converjan en ese Frente Amplio de Veracruz, sino también en un programa de lo que veracruzanas y veracruzanos queremos hacia el futuro. No somos ingenuos, va a ser un espacio de mucha lucha, pero estamos precisamente organizándonos como para desplegar también los esfuerzos de los partidos políticos y de la sociedad civil para alcanzar precisamente un triunfo el 2 de junio del próximo año. Martín. Oye, Mónica, la verdad es que el comentario que hiciste me provoca, primero que nada, asumir que efectivamente, como lo dice Raúl, no queremos pasar por ingenuos. Entendemos las condiciones en las cuales se prevé el escenario del proceso electoral 2024, no solamente en el país, sino puntualmente en algunas entidades donde va a haber elecciones de gobernadores y en territorios que se dice están perdidos. Por eso que se ha comentado desde un gobierno extranjero, Estados Unidos, de terreno perdido de cara al crimen organizado. El contexto es muy complejo. Y aquí se tiene que reclamar, y es lo que estamos haciendo, sin ningún tapujo desde el Consejo Cívico Ciudadano. Los partidos y la sociedad, la ciudadanía, los grupos organizados de la sociedad civil, tienen que estar a la altura de la emergencia nacional y del momento histórico que vivimos. Si sucede lo que planteas, la posibilidad que allí está latiendo, querámoslo o no, de que la alianza o las alianzas en los estados, las construcciones de los frentes pudieran trastocarse, es decir, que no se dieran, pues efectivamente mostraría que tanto las clases políticas, porque vamos a quitar de aquí la clase política nacional, aunque no le resto importancia a mi comentario que voy a hacer en este momento, porque ellos ya construyeron el Frente Amplio nacional. ¿Qué pasaría con las clases políticas locales? Que mirando la condición que ya narró Raúl y que no quiero llover sobre mojado, está realmente existiendo en Veracruz y en otros estados, y no se consolidaran los frentes amplios locales, sería claro la visión enana y falta de búsqueda de conciliación de los intereses particulares de grupos de cara a la situación que vivimos. Quedaría evidenciada la intrascendencia de clases políticas chatas, que no miran hacia adelante como lo están requiriendo las condiciones existentes. Realmente sería la muestra patética de la imposibilidad del recreo en la visión de estadistas de aquellos que se consideran referentes políticos de los intereses sociales. Estaría vigente el hecho claro de que mucha sociedad, mucha ciudadanía mira con desprecio a interlocutores partidarios que no están en la dimensión de los problemas que se necesitan atender. Y creo que quedarían efectivamente, o quedaríamos, porque también hay sociedad civil con fuertes conflictos, hay que decirlo abiertamente, y cuando digo fuertes conflictos, que no a veces se logra uno poner de acuerdo en función de este interés general, y que obviamente quedaríamos a deberle al futuro de Veracruz, y obviamente por la importancia estratégica de nuestra entidad al futuro de México. Ambos se han acercado en algún momento a algún partido para participar políticamente y saben cuáles son las dinámicas de los partidos y saben que finalmente los partidos lo que están buscando son espacios de poder, espacios en los cuales tener una representación, tener un coto, y esto pues se logra a través de las candidaturas. Entonces, el tema de las candidaturas es lo que suele complicar pues el establecimiento de acuerdos, de alianzas, pues porque cada partido va a querer pues tener mayor presencia de acuerdo con los numeritos que pueda proponer o que pueda demostrar, más bien, más que proponer. El caso es que lo estamos viendo también a nivel nacional, el tema de las candidaturas va a ser todo un tema, digo, ya se resolvió la candidatura presidencial, pero esto es apenas una de la enorme cantidad de candidaturas que se van a tener que definir y que se van a tener que definir en un esquema
de alianza, en un esquema de coalición. En ese sentido, los partidos van a decir, bueno, ya les dejamos esto a ustedes. Todo esto, lo demás, lo queremos nosotros. ¿Y la sociedad civil dónde va a quedar? Les pregunto a ambos. Bueno, una cosa es plantearse precisamente nuestro propósito de que la sociedad civil esté presente en todos los procesos. De eso se trata, como bien lo dice Martín, esa mesa política en la que podamos discutir con miras verdaderamente de largo alcance, porque si estamos viviendo una situación de emergencia, también requiere por parte de todos los actores políticos, tenemos el enorme reto de cumplir con las exigencias precisamente de esa coyuntura. Y esa mesa política tiene que reflejar los intereses no de determinado partido político o determinadas organizaciones de la sociedad civil. Debe de mirar por encima de cualquier cosa qué está pasando con las demandas de la sociedad veracruzana. Porque finalmente el éxito en el futuro, una vez construido el Frente Amplio por Veracruz, el éxito va a depender de la ciudadanía. Porque es la ciudadanía la que tendrá o tendremos que impulsar toda una estrategia para enfrentar esa elección de Estado. Entonces, que no se crea aquí que vamos a construir un Frente Amplio por Veracruz para ver cómo se reparte el pastel. Yo creo que por encima de esa visión tenemos que poner muy en alto los intereses de la sociedad veracruzana, sus demandas. ¿Qué es lo que requerimos que esta situación verdaderamente lamentable por la que estamos viviendo desde hace ya un buen tiempo hacia atrás, la podamos cambiar? Necesitamos construir un futuro habitable para nuestras familias, para nuestros hijos, nuestros nietos, para que el futuro sea menos ominoso de lo que es hasta el momento. Y eso requiere, insisto, estar con una visión verdaderamente de largo alcance. Necesitamos que la clase política, por favor, sean verdaderos estadistas, no lo que dice Martín, ¿no? Enanos que no tienen más que mirar por sus intereses. Bueno, que cada quien juegue el papel que las circunstancias históricas nos están exigiendo. Ya veremos si efectivamente vamos a estar a la altura de esa exigencia. Yo creo que de eso se trata. Oye, ante la legítima aspiración de los partidos y sus grupos, lo que se denomina, y no lo quiero hacer parecer peyorativo, de las burocracias partidarias, la legítima aspiración de recrearse como institutos políticos en las representaciones, está claro que para eso están y obviamente para proponer a sus militantes. Estos momentos obligan a un repensar cómo se articula una propuesta alternativa. Si hay cerrazón en función de la participación necesaria y que valida la construcción de un frente en las condiciones que ya hemos comentado, que obligan las condiciones que ya hemos comentado, si esto no se da, los partidos políticos estarán fijando, sin lugar a dudas, una pobre participación para el 2024. Cuando digo esto, es que tienen que abrir, no a candidaturas esencialmente, aunque así debería de ser también, para que haya ciudadanos representando demandas específicas, luchas dominantes en el discurso y en la discusión pública, sino simple y sencillamente apostando a que las personas que representen o quieran representar los intereses de la sociedad veracruzana tienen que tener una articulación de alto nivel de competitividad basada en las historias y en las capacidades de los agentes que quieren participar del proceso electoral del 2024. Si esto no se entiende, si esto no se logra, nuevamente lo digo así con todas sus letras, se quedará a deber al futuro de los veracruzanos.
Así como los candidatos, aún con la fuerza de la sociedad civil, requieren de partidos políticos para ir como candidatos, también hay que analizar el hecho de que las elecciones tienen un árbitro. Y ese árbitro es un nuevo INE, que ya tuvo un desempeño reciente, pero yo quiero la opinión de ustedes acerca de cómo se va desarrollando la responsabilidad del nuevo INE, del INE de la Cuarta Transformación. Hay que decirlo, en los tiempos de la Cuarta Transformación. Inicio contigo, Raúl. Efectivamente, no vamos a tener a un árbitro electoral completamente imparcial, como deberíamos de tener. Pero, sin embargo, no todo el organismo está entregado por completo al partido oficial. Eso también es una realidad. Creo que de parte del Frente Amplio por México, por un lado, y el Frente Amplio por Veracruz, vamos a jugar teniendo en la mano las leyes electorales. Tenemos que estar preparados para dar esa lucha también. A mí me ha llamado la atención no solamente que tratan de cooptar a todos los organismos electorales, el INE, el tribunal, etcétera, que hay una constante presión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya vieron hoy la noticia de que hay un atentado frente a los fideicomisos, que no son los privilegios de los ministros, es la gente que trabaja precisamente dentro del Poder Judicial, y eso forma parte de toda su estrategia. Esa lucha también hay que darla, insisto, con la ley en la mano, porque tenemos que evidenciar que esta forma de garantizar la permanencia en el poder, y fíjense ustedes qué terrible noticia, Morena es solamente una maquinaria electoral. La ciudadanía que tuvo en su momento, pues, la ilusión de que el país completamente desigual, con enormes niveles de pobreza, marginación, de atraso, etcétera, iba a cambiar. Pues no. Nos hemos estado dando cuenta que Morena solamente es una maquinaria electoral y nada más. Su objetivo es mantenerse en el poder y están claramente las señales. Por ello mismo creo que una parte de toda la elección de Estado es justamente cuidar los espacios electorales de decisión en donde tenemos que luchar prácticamente frente a las artimañas, ¿no? Que incluso ya han empezado tomando todos los recursos públicos de manera cínica y descarada. Pero a eso hay que ver que además están haciendo un uso de todos los espacios de poder, como ya se ha venido destacando por parte de ustedes. Y esto sucede en Veracruz, sucede en los distintos estados donde también se juegan importantes cargos gubernamentales, y tenemos la elección nacional. Entonces, yo creo que ahí requerimos nuevamente, insisto, de una participación activa de la sociedad civil. Solamente así podemos parar esta maquinaria que está completamente aceitada y en marcha. Oye, Mónica, efectivamente, además de la elección que está sustentada ya como una elección de Estado por todo lo que se está procesando desde el poder institucional y de los gobiernos, obviamente, se nos atraviesa un proceso en los últimos 5 años de desmantelamiento del Estado como tal, ¿no? Cuando decimos esto es que las instituciones que han servido incluso de contrapeso al ejercicio del poder único se han ido mellando profundamente y se han ido destruyendo. Entre ellas, el árbitro electoral,
que además de sufrir una andanada de palabras diarias, permanentes, de desprestigio, para construir el gran desprestigio de un instituto que nos costó tanto a los mexicanos construir para garantizar procesos con certidumbre y elecciones con incertidumbre, resultados con incertidumbre, ahora pareciera que de cara a los 5 años de esta agresiva actitud permanente desde la presidencia de la República, tenemos un instituto debilitado. Creo que esto hay que reconocerlo como tal, ya lo planteaba Raúl. Pero también creo que aún sobre esto, si actúa la sociedad, si la ciudadanía se hace manifiesta en día de la jornada electoral, habrá condiciones para revertir una intentona que implique el uso de esta institución en contra de los intereses democráticos de la sociedad mexicana. Esto pudiera parecer simple y sencillamente un espacio discursivo, pero no lo es. Simple y sencillamente está claro, lo ha demostrado la historia, que en la medida en que la sociedad se haga partícipe de los procesos electorales, llene las urnas, impide los fraudes electorales. Y creo que hacia eso tenemos que avanzar en términos de la solicitud a los sectores que estén a favor de garantizar un espacio democrático, más allá incluso, y permítanme ser atrevido, más allá de quién gane. La lógica es que haya participación y garantía democrática respecto del ejercicio fundamental que como ciudadanos tenemos todos para elegir a nuestros representantes. Creo que allí está una discusión que tenemos que estar dando permanentemente en función del proceso 2024, porque no es poco lo que se juega en una elección de las características de las cuales vamos a estar teniendo en este proceso electoral del próximo año. Efectivamente, el árbitro, y aquí quisiera ser ingenuo y me asumo como tal, el árbitro tendrá que también plantearse si va a estar a la altura de las circunstancias o no. Y creo que un discurso positivo que tenemos que lanzar desde los órganos de la sociedad civil, como el Consejo Cívico Ciudadano, y hay más, y ojalá y haya muchos más, es que necesitamos garantizar como una exigencia del mayor calado la civilidad democrática en la lucha del 2024. Es un refugio que quiere o que debe de salir del espacio discursivo y que se tiene que volver una realidad, como ya lo hemos dicho, de cara a la complejidad que tenemos hoy y que evidentemente se puede acentuar de manera muy beligerantemente negativa de cara al 2024. En función de eso que señalan y particularmente de este último punto, la necesidad de una civilidad democrática, desgraciadamente lo que estamos viendo que se asoma es la violencia política. El día de hoy simplemente fue asesinado a sangre fría, a quemarropa, un político en el norte de Veracruz, exalcalde de Gutiérrez Zamora, quien además, pues, por lo que se sabe, estaba buscando construir nuevamente una candidatura para buscar de nuevo el cargo, pero no es el único caso. Hemos visto en los meses anteriores varios hechos de violencia que han involucrado a personas, y particularmente en la zona norte de Veracruz, que tienen relación con la política. Incluso algunas que tienen relación hasta con el partido oficial, con el partido gobernante, ¿no? Entonces, estamos viendo el preámbulo de lo que de por sí ya se ha vuelto un problema en todos los procesos electorales, y que es el de la violencia política, la injerencia de los grupos criminales, porque pues, si alguien mata gente no es no se le puede llamar de otra manera, son criminales, son delincuentes, y cómo hacerle frente a algo que ni siquiera las propias estructuras de poder tienen la capacidad, ni el valor, ni mucho menos la voluntad de hacerle frente.
Lo que tenemos es una estrategia también para, por si fuera poca la violencia y la inseguridad que sufrimos los veracruzanos en nuestra vida cotidiana, quieren utilizar la violencia política para sembrar ese temor en toda la ciudadanía. Esto que estamos construyendo desde la sociedad civil, en colaboración con los partidos, crear este frente, es el antídoto justamente a esa creación de esa violencia política para meter más miedo a la ciudadanía. Y tenemos que decir, no, paremos esto porque la sociedad veracruzana tiene muy claro lo que nos estamos jugando para el futuro. Evidentemente que lo que queremos es de manera activa sortear todos los obstáculos de los que hemos estado aquí hablando y que son muchos, pero que se vea por parte de la ciudadanía en Veracruz que es el único camino que tenemos para valorar realmente lo que nos estamos jugando en la elección del 2024. Termino diciendo lo siguiente. Hoy en Veracruz urge tener esa candidatura que represente los intereses de la ciudadanía, no de un partido o de un conjunto de partidos. Que la sociedad veracruzana sienta que es precisamente la carta con la que tenemos que jugar para el 2024. Con un gobierno de coalición, con la esperanza de que los que estamos del lado del Frente Amplio por Veracruz somos mayoría. Somos conscientes del desastre que vivimos en Veracruz y eso es justamente lo que tenemos que evidenciar en los próximos meses. Martín. Aurelio, hace unos meses tuvimos la elección en Turquía, una elección guardadas todas las proporciones, que debería de ser una referencia respecto de lo que ha sucedido o está sucediendo en nuestro país. Un gobierno fuerte con un dirigente ya con muchos años de gobierno, ahí estaría marcada la diferencia respecto de nuestro gobierno federal, pero con un dejo de personalidad muy similar, acreditada en la vía de los hechos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde la oposición más allá de este escenario de terror que sin duda nos acompaña desde hace ya algún tiempo en nuestro país? Lanzar mensajes positivos que obviamente favorezcan una discusión más allá de las lógicas de la confrontación. Esto fue lo que pasó con la disputa electoral en Turquía. Si bien es cierto, Erdogan volvió a ganar, el margen de diferencia entre los grupos que estaban enfrentados fue menor. Y el contrapeso construido en este momento en Turquía es del mayor nivel. Y no quiero decir que con esto asumamos que vamos a perder. Esto no, lo estoy haciendo como un ejemplo respecto de esta poderosa maquinaria del Estado turco que tiene Erdogan, que fue enfrentado con la vitalidad de una sociedad que reivindicaba discursos más allá del odio. Porque nuestro problema, mi querido Aurelio, en nuestra sociedad es el altísimo nivel de polarización que nos confronta y que nos lleva determinantemente a procesos de violencia que no quisiéramos encontrarnos con la fuerza que muchos suponen o suponemos se puedan dar en el 2024. ¿Cómo podemos vacunar esto? Con discursos alternativos de propuestas, positivos, que reivindiquen la paz y los valores democráticos. Y perdón, posiblemente se pueda tachar esto como un fraseo ingenuo, pero no tenemos de otra de cara al poder del Estado que obviamente establece un proceso electoral de esas características como elección de Estado. Y la sociedad tiene que reivindicar la parte contraria a la que está siendo generada desde los andamiajes estatales. ¿Cuáles son? Frente al autoritarismo, a la visión del uso del poder extremo, sin ningún vínculo democrático, los valores democráticos, los principios
la propuesta, la capacidad de generar emociones alternativas que superen muy probablemente el miedo. Ese deberá ser el gran reto de cualquier candidatura opositora, no solamente en los estados, sino en los municipios donde va a haber a nivel nacional y obviamente la candidatura presidencial, que tampoco será un paseo por las nubes. No sé si me permiten, por mi parte, una última pregunta, un último análisis. La candidatura de Xóchitl Gálvez por parte del Frente, pues se construyó en muy poco tiempo. De hecho, irrumpió, no estaba prevista entre los actores políticos que pues se jugaban ahí esta nominación. ¿Se puede en un estado como Veracruz construir o se está construyendo, ustedes ven que se puede armar algo parecido sin que tenga que ver con candidatos ya conocidos, que hayan participado en elecciones, que ya tengan un antecedente de derrotas? ¿Cómo ven esta parte? Inicio contigo, Raúl. Definitivamente no. Realmente Xóchitl Gálvez fue realmente un fenómeno político que emerge con toda la fuerza y con un gran apoyo de la sociedad civil. Desafortunadamente, desde mi perspectiva, no es el punto de vista del Consejo Ciudadano. Yo no veo que podamos repetir esa experiencia nacional para el caso de Veracruz. Lo que yo sí veo es que hay las posibilidades de discutir y definir dentro de un frente amplio por Veracruz la mejor candidatura que vamos a tener para enfrentar precisamente la futura elección del 2024. Tenemos que demostrar con un mensaje o con varios mensajes muy positivos de que la construcción de un Veracruz alternativo al que estamos viviendo es muy posible, que es realmente posible que podamos enfrentar los niveles de pobreza, marginación, de improductividad, de mediocridad en el manejo del gobierno, de la falta de respeto al Estado de Derecho, de tanta violencia, inseguridad, mirar con una educación de calidad para el futuro, entrar realmente de manera exitosa a la sociedad del conocimiento, todo lo que es entrar al siglo XXI, ¿no? Yo creo que eso es posible y lo tiene que enarbolar precisamente la candidatura que emerja de un frente amplio por Veracruz. Eso es lo que, desde mi punto de vista, tenemos en el inmediato o en el futuro inmediato, para decirlo de alguna manera. Oye, Mónica, mira, yo creo que los elementos no favorecen la posibilidad de una candidatura de las características de Xóchitl Gálvez, como bien lo dices, disruptiva, que salió más allá de las estructuras partidarias, que estaban mirando otra serie de elementos. Es complejo, es muy complicado que se pudiera dar en Veracruz. El asunto es cómo se vincula la sociedad civil a las propuestas que están saliendo, a las personas que están alzando la mano, y que esto ha implicado una serie de elementos de posicionamientos partidarios, efectivamente, más allá de elementos de la sociedad civil. Digo, la senadora Xóchitl, coordinadora del Frente Amplio por México, es una mujer con trayectoria política clara de años, de muchos años, lo cual nos lleva a pensar que no debemos de rehuir con el viejo fraseo de que nuevamente los mismos, siempre y cuando estos tengan que acudir a la sociedad civil para reconocerse en función de ello. Si esto no se logra a partir de un método de incorporación ciudadana, por mínimo que sea, efectivamente tendremos problemas en el Frente Amplio por Veracruz. Es decir, más allá de los actores, se tiene que mirar cómo se establece el método para la definición de una candidatura competitiva. Más allá de la candidatura misma, y con esto me refiero a la persona en sí, a quien sea, es
cómo se establece un gobierno de coalición, con una propuesta clara y con amarres precisos de vinculación social y ciudadana. Si esto no se entiende, no vamos a poder trascender la lectura ciudadana de elección cupular. Y creo que allí está realmente el meollo del asunto de cómo salvaguardamos la posibilidad de la construcción del Frente Amplio por Veracruz. Cómo se establece este vínculo con la sociedad, que es un espacio que más allá de nuestra posición como Consejo Cívico Ciudadano, estamos reclamando en lo general amplios sectores de la sociedad civil, no solamente organizada, sino de manera individual. Tenemos varios saludos, nos manda saludos Fernando Mendoza. Aplaudo el entusiasmo y determinación del doctor Raúl. También manda saludos Lupita Espinosa Núñez, alguien que se pone aquí como música jarocha. Ramón Reyes Viveros, saludos a los panelistas de lujo de este programa y a los extraordinarios conductores. Gracias. Estamos atentos a sus comentarios. Fabio Fuentes Navarro, felicitaciones enormes al doctor Raúl Arias Novillo por sus puntuales comentarios acerca del proceso electoral en marcha, de facto. Igualmente a Mónica Camarena, a un servidor y a Martín Quitano, excelente programa. Alex Conde, excelente programa y un buen tema. Carlos Villalobos, saludos a los amigos panelistas, ambos voces calificadas en el análisis político y el devenir de Veracruz. Jesús Márquez García, felicidades a todos los panelistas, muy buen programa. Y yo nada más para concluir, retomando lo que nos dijo Raúl hace un momento, de que urge una candidatura que represente verdaderamente los intereses de la ciudadanía, los intereses de la sociedad civil. Les pregunto a los dos, ¿existe esa persona en Veracruz? Por supuesto, yo creo que hay figuras políticas muy importantes en nuestra entidad y yo creo que algunas personas han levantado la mano y entonces esa es nuestra base. Es decir, como no podemos inventar, como no podemos construir en la ficción, sino tenemos que atenernos a la realidad de lo que tenemos, de lo que existe. Bueno, es esa persona que tendrá que ser electa por un método dentro del Frente Amplio por Veracruz, será una persona de carne y hueso, pero que no será candidato de un partido político, sino de este Frente Amplio, con el apoyo precisamente de la sociedad civil. Creo que pues, es lo que tenemos y yo estoy convencido que integrando los esfuerzos de los partidos y de la sociedad civil va a ser una candidatura ganadora, porque además que no se vea que esa candidatura es la personalidad de alguien, de un gran liderazgo que va a venir a salvarnos, ¿no? Como el gran caudillo que siempre estamos esperando y que va a resolver los problemas de la noche a la mañana. No, yo creo que lo que requerimos es alguien que sea coordinador de todos los esfuerzos de un gobierno integrado por mujeres y hombres muy capaces y con un programa de gobierno que permita concretar que otro Veracruz es posible. Un Veracruz digno, un Veracruz que recupere la grandeza de nuestro estado y que todo eso es muy posible, porque, insisto, Veracruz es muy rico, pero no solamente es una riqueza pues por su ubicación geoestratégica, sus ecosistemas, es por su gente. Y una parte de esa gente es sin duda una clase política que puede hoy estar a las alturas o a las exigencias históricas que tenemos en Veracruz y que yo soy optimista siempre, de toda la vida. Creo que lo podemos tener. Martín. Sí, yo creo que sí, efectivamente estamos precisamente desde el Consejo Cívico optimistas con la construcción de una propuesta clara que dé oportunidad a un altísimo nivel de competitividad y obviamente al triunfo de este Frente Amplio por Veracruz.
Todo esto va a pasar por esto que yo llamo la generosidad de los actores que estén involucrados en el proceso de integración del Frente Amplio. Y cuando hablo de esto, también lo digo en función de que se tiene que reconocer un piso mínimo de coincidencias y que este piso mínimo de coincidencias sea el trampolín para saltar los cielos. No fijar la lógica de la confronta en función de las diferencias que obviamente existen, sino establecer el asalto al cielo sobre la base de las coincidencias. Y creo que una demostración palpable de que esto es posible somos nosotros desde el Consejo Cívico Ciudadano, que está referenciando diferentes estructuras organizativas, diferentes ciudadanos, con visiones diversas, con posiciones muy plurales dentro del Consejo Cívico, pero que reivindican precisamente un piso básico sobre el cual nos estamos moviendo, que es la construcción de una oportunidad para Veracruz. Y cuando decimos esto, una oportunidad que permita establecer la salvaguarda de un futuro mejor para los veracruzanos y las veracruzanas. Somos optimistas en este sentido, sí la hay, sí la lograremos sacar adelante y evidentemente el 2024 será de un triunfo para el Frente Amplio por Veracruz. Pues esperemos sobre todo que haya un triunfo de la sociedad, que finalmente es lo que creo que todos deseamos y todo, a lo que todos aspiramos. De verdad les agradecemos muchísimo su análisis esta noche. Ha sido un programa muy ameno, se nos ha ido muy rápido. Aquí nos podríamos seguir horas, pero pues ya hay que irse a hacer la meme, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Raúl Arias, Martín Quitano, por haber estado esta noche en La Clave. Como saben, pues esta es su casa, las puertas siempre están abiertas. Muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento a nombre del Consejo Cívico Ciudadano, el espacio que se nos ha ofrecido. Agradezco particularmente a Mónica, a ti, Aurelio, y a todo el auditorio que tuvo la amabilidad de acompañarnos en estas reflexiones con mi querido amigo Martín Quitano. Muchas gracias también, obviamente a nombre del Consejo Cívico. Es un gusto estar con ustedes, Mónica, Aurelio, y obviamente porque así debe de ser, y así lo he dicho siempre con mi querido Raúl, mi maestro, y que obviamente participar de este proyecto simple y sencillamente es una obligación que en los momentos nos están reclamando. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto. Buenas noches.